El fútbol alemán sin duda alguna es uno de los más lindos para ver, y su liga no es la excepción, pero tener éxito en esta es muy difícil si tu club no se llama Bayern Múnich. Y es que, aunque es cierto que hay muchos buenos como el Borussia Dortmund, RB Leipzig o el Bayer Leverkusen, que dicho sea este último club parece acabar con una hegemonía de poco más de una década del Bayern Múnich, ninguno de todos los clubes tiene la constancia que la tienen los bávaros, incluso algunos en forma de burla le llaman la Bayern Liga. Hoy hablaremos de uno de estos clubes que un día estuvo a la altura de dichos equipos mencionados, llegó a jugar Champions League, tuvo en sus filas a jugadores como Manuel Neuer, Leroy Sané, Raúl, Joel Matip y más jugadores que ahora son estrellas. Así es, estamos hablando del gran Schalke 04, un equipo de la gente, que está pasando por su peor crisis en la historia, ya que, a pesar de haber descendido en 2021, el club volvió rápidamente al máximo circuito alemán, dándose así una segunda vida, pero volverían a descender la temporada pasada. Esta temporada ha sido de lo más dramática ya que se encuentra en el puesto 14 de 18 en la Bundesliga 2, rozando el descenso a la tercera división, pero si esto llega a ocurrir, no sería un descenso solamente, sino que la desaparición total de este mítico club debido a deudas que no podrían pagar si el descenso se consuma, teniendo que reformarse desde las ligas amateur como un nuevo club, como si toda la historia del club se borrará. Independientemente de que pase lo que pase, nunca es mal momento para recordar el gran Schalke 04 de la década pasada, del cual, muchos nos enamoramos al verlos jugar, e incluso algunos, se hicieron hasta hinchas del club. El Schalke 04 fue fundado en 1904, bajo el nombre de Turnverein 1877, en compañía de algunos estudiantes que destacaban como deportistas profesionales. Sus primeros colores fueron el rojo y amarillo. Luego de varios cambios en el nombre oficial del club y diversos inconvenientes que ocurrieron sobre todo con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el club adopta en 1924 el nombre que hasta la actualidad conserva, FC Schalke 04, y con la adopción definitiva de la camiseta de color azul real, adoptaron el apodo que mantienen hasta ahora, Die Königsblauen, en español, los azules reales. En ese tiempo, en su mayoría, sus jugadores eran trabajadores en las minerías de carbón de Gelsenkirchen, y de ahí su otro apodo, Die Knappen, en español, los mineros. El popular equipo construyó un nuevo estadio, el Glückaufkampfbahn, en 1928. Ganaron su primer título en 1929, pero el siguiente año fueron sancionados y se les prohibió jugar por casi medio año. No obstante, la sanción no tuvo mucho impacto en la popularidad del equipo. El primer partido que jugaron luego de su castigo contra el Fortuna Düsseldorf en junio de 1931, atrajo a 70.000 espectadores al estadio, todo un récord para la época en los partidos de liga regionales. El club empezó a competir en la Gauliga Westfalen en 1933, y desde entonces hasta la desaparición de la liga con este nombre y formato obtuvo todas las ediciones hasta el año 1944. Con estos éxitos el equipo se aseguraba una constante participación en las rondas finales del campeonato alemán y era por esos años siempre un candidato a ganar el título. Los azules reales también tuvieron frecuentes apariciones en las finales de la Chamberpokal, actualmente la DFB Pokal, pero con menos éxito. Perdieron la primera final que se disputó de la Chamberpokal 0-2 ante Nuremberg en 1935. También perdieron en las finales 1936, 1941, 1942 y solo lograron la victoria ante el Fortuna Düsseldorf en la final del 1937. En ese año también obtuvo el título del campeonato alemán, por lo que fue el primer equipo en la historia del fútbol alemán en obtener el doblete nacional. Con Alemania sumida en el caos después de la Segunda Guerra Mundial, Schalke solo jugó 2 partidos en 1945. Luego retomaron la regularidad y marcaron un récord en los campeonatos nacionales con una goleada 20-0 contra SPGG Herten, que habló más de la debilidad del fútbol alemán que de la habilidad de los jugadores del Schalke. Ganó su primera Oberliga en el año 1951 y en el campeonato alemán quedó eliminado en el grupo 1 de clasificación a la final. Al año siguiente fue subcampeón de la Oberliga. Después el juego del Schalke decayó y en 1955 perdió la final de la Copa de Alemania por 2-3 frente al Karlsruhe, y en la Oberliga acabó en el 5º puesto. En la temporada siguiente mejoró y acabó en la 2ª posición. En el año 1958 gana por segunda vez la Oberliga y también su último campeonato alemán hasta la fecha con un 3-0 sobre el Hamburgo en la final disputada en Hannover.
Luego de esto el club fue admitido en la recién creada Bundesliga en 1963 y sus participaciones iniciales fueron de muy pobres resultados, incluso el club quedó en último lugar en la temporada 1964 a 1965 pero no descendió, debido a la revocación de la licencia para jugar en la Bundesliga, del Hertha Berlín. En las siguientes 2 temporadas el equipo luchó por no perder la categoría, y en la temporada 1966 a 1967 encaja ante el Borussia Mönchengladbach la peor derrota en su historia, al perder por 11-0 de visitante. En la siguiente temporada pierde la final de la Copa Alemana frente al Bayern de Múnich pero consigue un lugar en la Recopa de Europa de la temporada 1969 a 70. En esta copa llegan a las semifinales, pero allí quedan eliminados contra el Manchester City. En 1977 se coloca en segundo lugar de la Bundesliga por detrás del Borussia Mönchengladbach y tuvo como máximo goleador a una de sus máximas figuras de su historia y del fútbol alemán, Klaus Fischer. Después, en la temporada 1980 a 81 el equipo va a descender por primera vez en su historia a la segunda división al terminar en el puesto 17 en la Bundesliga. Los años 80 vieron a la institución sumida en una grave crisis económica y esto, sumado a los malos resultados deportivos, hicieron que el club jugara en segunda división por 5 temporadas hasta el ascenso a primera división en 1991 luego de coronarse campeón de la 2. Bundesliga de ese año. Una vez en primera al club le costó consolidarse en ella y en las primeras temporadas luego de su regreso, no pasó de la mitad de la tabla, hasta que en la temporada 1995 a 96 vuelve después de casi 20 años a clasificarse para disputar una competición internacional al conseguir el tercer lugar en la liga y así entrar en la Europa League. Justamente en esa competición los mineros escribieron una de las páginas más doradas de su historia. En esa edición de la Liga de Europa realizaron una campaña que quedó en la historia del club minero para siempre, ya que la ganaron en Milán, ante el Inter, por penaltis y así consiguieron el primer trofeo internacional importante en la historia del club. En la ida había ganado el club de Gelsenkirchen por 1-0 con gol de Mark Wilmets. En las rondas anteriores el club había eliminado al Roda JC de los Países Bajos, al Trabzonspor de Turquía, al Brujas de Bélgica y en cuartos de final y semifinales eliminaron a 2 equipos españoles, el Valencia CF y el Tenerife, respectivamente. A principios de la década del 2000 el Schalke empezó a afianzarse como uno de los clubes que pelean el campeonato en la parte alta de la tabla. Fue en el año 2001 cuando el club de Gelsenkirchen estuvo a escasos minutos de salir campeón pero un empate del Bayern de Múnich en la última jugada del partido ante el Hamburgo les privó del título. A este equipo se lo empezó a llamar desde entonces, el campeón de los corazones. A pesar de esto el club obtuvo esa temporada la Copa de Alemania. Ganándole al FC Unión Berlín por 2-0 y en la siguiente revalidó el título al ganarle al Bayer Leverkusen por 4-2 en Berlín. Para el inicio de la temporada 2001 a 2002 el club inaugura su nuevo estadio, el Veltins Arena con capacidad para 61.673 y que es de categoría de élite según la UEFA. El primer partido oficial que se disputó allí fue el que enfrentó al Schalke contra el Leverkusen. En esos años el equipo pierde 2 finales seguidas de la Copa de la Liga de Alemania frente al Hertha Berlín por resultado de 4-1 en ambas finales. Esta copa finalmente la ganaría en el año 2005 al derrotar en la final al VfB Stuttgart por 1-0 en Leipzig. En el año 2010 llega al club la estrella española Raúl González Blanco y en su primera temporada que está en el club, el equipo realiza su mejor actuación en la Champions League, en la cual llegó a las semifinales. El Schalke 04 ha llegado a tal instancia, tras vencer al Valencia CF, en octavos de final con una soberbia actuación del peruano Jefferson Farfán, quien se encargó de hacer 2 goles en aquel partido. Luego enfrentaría al Internacional en los cuartos de final con una histórica goleada por 5-2 en el partido de ida, disputado en el Giuseppe Meazza. Pero en la semifinal se acabó el sueño tras ser derrotado por un total de 6-1 en la eliminatoria ante el Manchester United FC, lo que cerraría su mejor participación en Champions League. El 22 de septiembre de 2011, el entrenador del club Ralf Rangnick ha anunciado su renuncia debido a motivos personales. El 19 de abril de 2012 la estrella del equipo Raúl González anunciaba que no iba a continuar en el Schalke 04 para la siguiente campaña y el club decide retirar el número 7 en su honor. A fin de la temporada el equipo finaliza en el tercer lugar de la clasificación por lo que disputó la Liga de Campeones 2012-13, llegando a octavos de final, pero siendo eliminados por el Galatasaray. Se clasificó a octavos de la Champions 2018-19 quedando eliminado por el Manchester City y en la Bundesliga de esa misma temporada estuvo muy cerca de descender quedando en 14º puesto.
escaló 2 posiciones para la temporada 2019-20 y en la 2020-21 estuvo las primeras 14 jornadas de la temporada sin conocer la victoria y 30 partidos sin ganar contando la temporada anterior, siendo su primera victoria de la temporada frente al Hoffenheim. El 20 de abril de 2021 es derrotado por el Arminia Bielefeld por marcador de 1-0 como visitante, así consolidando su descenso y regreso a la 2. Bundesliga. Al descender, numerosos jugadores salieron de la plantilla por lo que se tuvo que iniciar una gran reconstrucción. A pesar del descenso, siguieron manteniendo al entrenador Dimitris Gramosis. Sin embargo, el 2 de marzo de 2022 sería despedido ya que el conjunto minero no se encontraba en puestos de ascenso. El 7 de marzo anunciarán al alemán Mike Buskens como interino hasta final de temporada, pero el impacto fue tan grande que 2 meses después, el Schalke volvería a la Bundesliga el 7 de mayo tras remontar un 0-2 en contra al FC San Paulo. Segunda oportunidad para demostrar que podían seguir compitiendo, pero volvió a ser igual que en la 2020 a 2021, como se ve en el gráfico, el club desde la fecha 9 estuvo en posición de descenso y nunca pudo salir de ella, quedando en penúltimo lugar, perdiendo su último encuentro por 4-2 ante el Leipzig en el Red Bull Arena. El último encuentro de Bundesliga en el Veltins Arena fue ante el Frankfurt, quedando 2-2. En la presente temporada, se pensaba que pasaría lo mismo que hace 2 temporadas, que el Schalke ascendería, pero las cosas solo fueron de mal en peor, y es que, con el gráfico que ahora mismo estás viendo, se puede observar que el club jamás ha estado del puesto 10 para arriba, siendo este su lugar más alto en lo que va del torneo. Dime, ¿crees que el Schalke pueda salir de esta crisis que incluso los amenaza con desaparecer? Ningún amante del fútbol permitiría que esto pase, pero si en el peor de los casos esto se consuma, solo nos quedarán los lindos recuerdos del Super Schalke que alguna vez vimos.